Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM. Perdón que no tengo el vinchero. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook, en donde estamos, así es el nombre de nuestro programa. Twitter, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, en el cual emitimos cada una de estas notas que grabamos por Zoom, las emitimos por separado, tienen vida propia, tienen sus distintos espacios. Ustedes pueden ingresar a cada uno de los temas, están por supuesto tituladas, y cada una de nuestras columnas con nuestros columnistas, con nuestros especialistas, mis editoriales, mis análisis de situación también están editados por separado en este canal. Te voy a pasar el nombre. Mirá en dónde estamos. Y mirá en dónde estamos. Mirá realmente en dónde estamos, porque es muy importante. La época en la que estamos viviendo es de trascendental importancia para lo que viene. Estamos en una época muy complicada del mundo y del país, donde evidentemente han ganado muchísima fuerza todas las organizaciones marxistas de izquierda, buscando por todas las vías instalar su modelo político de poder de Estado. Es en ese sentido una guerra. Estamos en una guerra y quizá la batalla cultural sea uno de los campos de esa guerra. Así como una guerra tiene distintos campos de batalla, la cultura sea una, digamos, batalla muy grande a librar y quizás sea la piedra angular o si vos querés la clave para que Occidente no termine en un jaque mate. Por eso hablamos en nuestro ciclo Occidente en jaque. Vamos a entrar en el conventillo. Vamos a entrar en el conventillo. Me estoy agarrando un poco el pelo. Y ya que estamos hablando del cante, parece que tuviera el pelo todo de cante, todo revuelto. Lo tengo bastante revuelto el pelo. El cante uruguayo, ¿no? El cantegril, el conventillo, cómo le gusta a la clase política y al periodismo también, muy mediático, el día a día, la comidilla del conventillo, ¿no? Donde no hablamos de nada, pero simulamos hablar de república, simulamos hablar de celo republicano, como Carolina Cose, que se muestra muy preocupada, muy celosa de la República y está escandalizada por lo que hizo la ministra Irene Moreira, la ministra de Viviendas, porque parece que le adjudicó una vivienda a una militante de Cabildo Abierto. La vivienda, dice esta nota de la diaria, las ex autoridades de vivienda afirmaron que la norma en la que la ministra se ampara para decir que se trató de un cupo que tenía a su disposición no existe, no existe. Bueno, la bancada de diputados del Frente Amplio, claro, ni lerdos ni perezosos, porque recordemos que el Frente Amplio es una fuerza política, lo dijimos ayer, que se encargó terminantemente de no colegislar nada con este gobierno. Se apartó, es una oposición radical, literal. Es una oposición que no dialoga, que no entra en diálogos para desarrollar, digamos que convenios políticos, acuerdos políticos y colegislar como se hace en democracia, estableciendo sus diferencias, sus matices, sus salvedades, pero llegando a puntos de acuerdo como para ir construyendo un país en conjunto. No, con esta fuerza política, que en verdad es una corporación ideológica, es una corporación sindical, política, ideológica, marxista y marxista-leninista, porque es el Partido Comunista del Uruguay, muy aventado, muy sustentado, muy lleno de combustible desde aquella concertación programática con Sanguinetti que les dio cancha abierta para que cogobiernen prácticamente con los sindicatos únicos por actividad a través de esa federación corporativa que es el PICNT, digamos que, entre comillas, legitimada a través de las negociaciones colectivas con los consejos de salarios y todo lo que se resuelva por decreto presidencial se establece como normativa general en el ámbito de las relaciones laborales, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial y de los recursos económicos del Estado. Esa corporación sindical del Partido Comunista del Uruguay va permanentemente alimentando, es la usina que alimenta ideológica y estratégicamente el Frente Amplio, e inclusive vemos cómo van migrando personajes del sindicalismo uruguayo, del PCNT, hacia las filas políticas del Frente Amplio. Hoy por hoy, quien era el secretario general del PCNT, Fernando Pereira, es el presidente del Frente Amplio. Pero hemos visto a Groba, hemos visto a cuántos, al Pope inclusive, ¿no? A José de Lía,
que lo tienen como la figura consular de los fundadores prácticamente del Frente Amplio. Estuvo también Castillo como senador, está como senador, por ejemplo. Tenés a Óscar Andrade como senador de la República. Vamos a hablar un poquito de él, sobre todo respecto a este celo republicano, de burlar a nuestra república y a nuestro orden jurídico, a nuestras leyes, acomodando gente, vamos a decirlo claro. Acusan a Irene Moreira de que, bueno, privilegió a una militante de Cabildo Abierto. La bancada de diputados del Frente Amplio evalúa interpelar a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, tras conocerse que adjudicó de forma directa una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, partido al que ella pertenece, obviamente, según indicaron fuentes partidarias a la diaria. También se maneja la posibilidad de que la miembro interpelante sea la diputada Cecilia Cairo, es coordinadora del Plan Juntos, creado por José Mujica, el Plan Juntos, ¿se acuerdan? Que no hicieron nada, eran viviendas de cartón prácticamente, y de la cantidad de viviendas que se decía que se iban a hacer, se hicieron algunas. El Plan Juntos, y ex directora del programa de mejoramiento de barrios. Bueno, de Barrios. Yo me acuerdo de Walter Barrios, el ex jugador de Wander que jugaba bien porque metía como loco en la cancha. Pero de barrios, de asentamientos irregulares, sí, estamos llenos. Antes le decíamos cantegriles, por eso hablamos del conventillo del Cante, ¿no? Soy clásico yo, ya estoy medio veterano, medio viejo. En el Partido Nacional están muy enojados por el escándalo de la ministra Moreira. En el Partido Nacional están enojados, ¿viste? Pero no se enojaron cuando había que interpelar a Carolina Cose por los desastres institucionales que hizo. Aquel mercadeo, aquel merchandising, aquel marketing contra la LUC, utilizando recursos nacionales para hacer un marketing ideológico político, siendo ella intendente de Montevideo, gastando dinero por doquier, digamos que llamada por la Junta Departamental como corresponde, y según establece la Constitución, cuando la llama un edil o más de un edil, es decir, una parte de los ediles, la convocan, debe ir en tiempo y forma, y no lo hizo. Y eso habilita un juicio político, así lo establece el artículo 93, y otros artículos habilitan juicio político que es preceptivo, debe funcionar automáticamente porque se ajusta a lo que la Constitución dice. Y los senadores oficialistas de este gobierno rápidamente salieron a decir que a los ediles se le había ido la moto. Entre ellos el senador, el doctor Domenech, y también Penades, que está envuelto en un grave problema hoy por hoy. Por lo tanto, la debilidad del gobierno, una vez más, nos da cuenta del precio que se paga con esta gente que tiene fábrica de pelos para ponerle en el huevo y decir ahí está, y tiene además telescopios, minuciosos telescopios electrónicos de alta precisión, de alto alcance, y están atentos, permanentemente vigilando cualquier tipo de inconducta para salir rápidamente a plantear el escándalo de Conventillo y plantearse como los referentes que cuidan los intereses públicos y que son los verdaderos republicanos. Carolina Cose, la que triplicó los costos del Antel Arena, dijo que salía una plata y salieron 3 veces más, la que sobrevalúa costos, la que planteaba plata para limpieza, millones y millones de dólares sin especificar el proyecto. Se lo pidieron en detalle, no lo dio. La convocaron, la Junta Departamental no fue. Allá llevó un proyecto muy vago, todas carpetas cerradas. La Junta Departamental, los ediles de la oposición plantearon un juicio político. Hicieron ahora una parodia que quedó en la nada. Carolina Cose, la que nos aturdió hace unos días con decibeles altísimos, contaminación sonora, y metiendo miles de idiotas, hablando de la generación idiota que hablamos, que vamos a hablar en un rato, eh, manejando la personalidad, desarrollando un análisis sobre la personalidad de Agustín Laje, lo que representa Agustín Laje. Bueno, esa generación idiota a la que él habla la estamos viendo todos los días. Imagínense miles de personas ingresando al Cosquín Rock, acá en el Prado, un amplio predio, porque eran jornadas maratónicas de 24 horas prácticamente, empezaban ya a las 10 de la mañana, terminaban a las 6, 7 de la mañana. Imagínense, público que entra con entradas caras, entradas carísimas. Entonces imagínate que de pronto por hora tengas 4 o 5 mil personas y renovándose ese público. ¿Esa plata para dónde fue? Lo del Ali Espósito, ¿no?
sobrevalorada la cotización. ¿Y para dónde fue esa plata, Carolina Cose? La Carolina Cose que se dijo que tenía una auditoría importante para ser sometida a la justicia por lo delante de la arena y no pasó nada. La Carolina Cose a la cual no le hacen un juicio político como la gente, como hay que hacer en una república. Y bueno, tienen esta impunidad. La Carolina Cose que nos incrementó la contribución inmobiliaria de modo absolutamente infundado entre los 25 al 50% de las contribuciones inmobiliarias que pagábamos antes los montevideanos. La ciudad más cara, una de las más caras del mundo, pero Carolina Cose está preocupada por este tema. Irene Moreira hizo bien y no, si hizo esto no hizo bien, tampoco. También el cante, esa actitud, además se exponen, ¿no? De modo torpe a que pase todo esto y ahí está la exposición pública del conventillo que sabe fabricar muy bien el Frente Amplio, el PIT-CNT-FA. Del otro lado no, del otro lado no. ¿Se acuerdan ustedes de aquella investigación que había realizado Ignacio Álvarez y que publicó en Santo y Seña respecto a un senador de la República, integrante del PIT-CNT anteriormente, un defensor del ZUNCA, un secretario del ZUNCA, Sindicato Único de la Construcción, sindicato comunista, miembro integrante del Partido Comunista, Óscar Andrade, que habla de la clase obrera, la clase proletaria, al pueblo que hay que defender, que salía a decir mentiras estadísticas respecto a datos del Frente Amplio en cuanto a la baja de la pobreza, habló de escandalosas cifras de pobreza en los gobiernos de Jorge Valle, de modo absolutamente mentiroso. Y sin embargo, ese señor, que hoy es senador, fabricó una casa en Canelones sin declararla. Hizo una casa sin declararla a Catastro ni al BPS. No regularizó la construcción de una casa. A su vez, no pagaba impuestos. Pasaron años, con la complicidad, obviamente, de la Intendencia de Canelones, obviamente, Intendencia de Izquierda. Se descubre eso en una investigación periodística y salen todos encolumnados, los frentistas pitcenetistas, a decir, pobre Andrade, están sacando el cuero, pobre Andrade. Y salieron a proteger algo indefendible, que un ciudadano uruguayo que integró el PCNT como secretario representante del ZUNCA, hoy senador de la República, descubramos con pruebas fehacientes que había construido una casa sin declararla ni ante el BPS ni ante Catastro negro, hizo trabajar gente en negro, no se sabe cuántos, quiénes fueron, construyeron esa casa sin aportes del BPS, sin aportarle al BPS. Un ladrón, por donde se lo mire, robó y sin embargo está impune en el país. ¿Qué hizo esta coalición de gobierno? Coalición, perdón, me rectifico. Esta alianza gubernamental. Nada. Nuestra Constitución habilita que por actitud indecorosa o por delito manifiesto se le haga un juicio político a un senador. Nada. No hicieron nada. Delito, defraudó al fisco, no declaró la construcción de una casa, no hizo aportes al BPS, hizo trabajar en negro y después dijo que regularizó. Después de que pasó todo. Es decir, después que se ventiló públicamente la noticia a través de una investigación periodística. Y los senadores del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, nada. ¿No se les ocurrió hacer un juicio político, Andrade? Por actitudes indecorosas, indignas de la Cámara, por delitos manifiestos, se habilita un juicio político para que ese senador renuncie a su cargo y sea sometido a la justicia, además. Charles Carrera, lo mismo. Un muchacho quedó parapléjico por un balazo. Simuló que era policía, falsificó documentos, tráfico de influencias. Lo metió en el hospital militar o policial, perdón. Lo hizo figurar como un agente policial, como un agente de policía, cuando no era. 3 años. El hospital policial, con los recursos del hospital policial, que en definitiva son los recursos de todos nosotros, le bancamos 3 años a este pobre muchacho
porque Charles Carrera lo ocultó este tema de lo que podía haber sido un tema ante la justicia. Pero sabemos que nuestra justicia, cooptada ideológicamente, generación de idiotas, tampoco va a hacer nada. Y de corruptos, ¿no? Los del Frente Amplio se escandalizan por todo esto, que te repito, está mal lo que hizo Irene Moreira. También es de Cante si hizo eso. Es impresentable en una república este conventillo berreta cuando el Uruguay necesita tantas cosas serias para resolver. Pero nadie hace nada, miran para el costado, y este gobierno se mostró demasiado débil en cuanto al celo republicano de hacer respetar las leyes, con flagrantes casos groseros como el de Charles Carrera y Óscar Andrade, que ahí deambulan impunes, como impunes quedaron todos los magnates rusos, las conexiones rusas de falsificaciones documentarias, la Secretaría Privada de Mujica ilegal, fuera de presupuesto, tramitando y acelerando trámites de documentaciones civiles falsas y pasaportes para rusos que, quién sabe con qué planes, con qué cometidos, intuimos cuáles son, y que la fiscal Gabriela Fossati ya tenía planteada en 3 líneas de investigación llegar a ciertas conclusiones respecto a esa mega causa de conexiones mafiosas entre rusos operadores que evidentemente traían planes logísticos y traen planes logísticos y son espías que desarrollan esto desde la escuela de la Rencietur, la escuela de policía de los agentes de inteligencia de la ex KGB, hoy SBR, que trabajan con esa estrategia de las falsificaciones documentarias, y no es casualidad que un Alexei Silvaev haya sido el personaje recurrente que solicitaba el trámite de esas documentaciones, junto a 2 rusos más agentes de cuyos nombres no me acuerdo. Y todo eso quedó en la nada, lo hicieron colapsar porque el abogado de un indagado, que era el director de Convivencia Ciudadana en el Ministerio de Bonomi, el licenciado Gustavo Leal, como estaba tan comprometido, iba a quedar en condición de indagado e iba a tener un informe acusatorio de la fiscal Fossati, resolvió ese abogado que mediatizó el caso, salió justito a mediatizarlo, el doctor Camaño, y tiene una conversación privada con el fiscal de corte, Juan Gómez, y a raíz de esa conversación traslada a Fossati, la saca de esta causa, la separa sin ninguna razón válida, acometiendo con un acto administrativo definitivo con desviación de poder, habilitándose perfectamente a que el presidente hubiera actuado, el presidente de la República, de acuerdo al artículo 197. Porque el fiscal de corte con este acto administrativo, evidentemente ilegal, con desviación de poder, arbitrario, que perjudica la imagen de la justicia, y eso dice el artículo 197, lo hace pasible de que el presidente lo observe y suspenda el acto. ¿Por qué? Porque es un subordinado del presidente de la República, porque el fiscal de corte es el director de un ente que es un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Y el presidente de la República, nada, no hizo nada. Entonces, como se le va concediendo tanto terreno a los conventilleros, bueno, los conventilleros ante cualquier caso salen rápidamente a decir todo esto y a hacer pintadas por los barrios de Montevideo. Por favor, que se vaya rápido este gobierno de corrupción, el gobierno más corrupto de la historia. Dicen ese tipo de cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, Delgado le responde a Cose, quien criticó a Irene Moreira, Cose que criticó a Irene Moreira porque no cumple además con todo el plan de vivienda. Cose, la que tiene los puentes del Miguelete que no dan más y le pone barandas amarillas atadas con alambre. Cose, la que tiene una ciudad que apenas llueve se inunda por todos lados. Cose, la que pedía plata para comprar camiones y escobas para barrer y algunos contenedores, millones de dólares. Cose, la que no entregaba las cifras de su gestión administrativa en la Intendencia a los ediles de la Junta Departamental, que piden un juicio político y no se lo dan, como los panaderos de San Juan, ¿no? Piden pan y no le dan. Cose criticó a Irene Moreira y Delgado salió al cruce. Por eso la gente eligió cambiar, dice Delgado. Está bien lo que dice Delgado acá, el secretario de Presidencia. Por eso la gente eligió cambiar. La jefa comunal indicó que la ministra debe cumplir con la promesa de las 50.000 viviendas y el jerarca de Presidencia respondió:
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sale al cruce de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, la jefe comunal, mirá, pusieron la jefe comunal en la diaria, mirá qué milagro, ¿no? No pusieron la jefa, pusieron la jefe comunal, apuntó al Ministerio de Vivienda y dijo que debía cumplir con las 50.000 viviendas que prometió. Bueno, como solución a las familias que fueron víctimas de las inundaciones en Casaballe. COSE dice eso, víctimas de las inundaciones. Entonces, ¿cuál es la solución para el realojo? Bueno, que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial cumpla con las 50.000 viviendas que prometió, sostuvo COSE en relación a la promesa de la ministra Irene Moreira. Delgado le respondió a través de su cuenta de Twitter, Comentillo, ¿viste? ¿Viste Comentillo como se va armando? Entonces le respondió Delgado en su cuenta de Twitter y sostuvo que el Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno nacional sin muchos éxitos. Hace más de 30 años que gobiernan en Montevideo y estuvieron 15 años en el gobierno nacional sin muchos éxitos, por no decir que fracasaron. Dejaron 200.000 uruguayos en asentamientos, por eso la gente eligió cambiar. Está bien lo que dice Delgado acá. Acá está bien lo que dice. Pero que salga Delgado a defender a la ministra Irene Moreira haciendo comentarios de analista político tampoco corresponde. En el Partido Nacional están muy enojados por el escándalo de la ministra Moreira, las irregularidades en el otorgamiento directo de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto generaron malestar entre los blancos. Parece que fuera un conductor de otra época, ¿viste? Me pongo el tipo altisonante, ¿no? Como conductor de otras radios, ¿no? De otros tiempos. La diputada del Frente Amplio calificó de clientelismo el caso de Moreira. El Frente Amplio busca explicaciones de Moreira en medio del malestar blanco, además. Claro, el caldo de cultivo. Más los blancos dicen, no, estamos muy molestos con esto no puede pasar. Claro, pues los blancos justamente ellos se preocuparon de juicio político, viste, a Charles Carrera, y estuvieron muy preocupados, muy en celo por el juicio político a Óscar Andrade, que fabricó una casa sin declararla, ¿no? Que se burló del BPS, se burló de Catastro, de la Intendencia de Canelones, se burló de los que trabajaron, no los registró, no pagaba impuestos. Charles Carrera, que tapó todo un hecho delictivo, de aquel disparo que se dio en una fiesta orgiástica en La Paloma, muy celoso del Partido Nacional, ¿eh? Este Partido Nacional, digo, este gobierno muy celoso de las leyes, que, claro, como históricamente siempre fue un partido celoso de las leyes, se nota, ¿no? En este gobierno. Estoy ironizando un poco. El Frente Amplio busca explicaciones de Moreira en medio del malestar blanco. Claro, la vivienda que otorgó Irene Moreira de manera directa generó malestar en el Partido Nacional. La vivienda que otorgó, por supuesto, genera eso en el Partido Nacional. Y acá aparece también la senadora Graciela Bianchi, a quien le gusta mucho estar siempre también en redes y en Twitter, y comentó que en el Partido Nacional la situación no cayó nada bien. Claro, estaban muy preocupados, estaban muy enojados. Y la legisladora señaló que el próximo lunes está previsto un encuentro de la bancada de senadores del Partido Nacional en donde se abordará el tema y los posibles pasos a seguir. Habría que preguntarle a Bianchi por qué no hicieron lo mismo cuando pasó el caso de Charles Carrera y de Óscar Andrade. ¿Por qué no se reunieron en bancada para ver si decidían un juicio político? Por lo menos plantearlo públicamente, el celo de ir a un juicio político. Impresentables senadores, cometiendo delitos, hechos con apariencia delictiva, digámoslo así, hechos con claras apariencias delictivas, que incluso estaba como perro mojado, ¿no? Oscar Andrade, después que pasó el hecho, y hasta tartamudeaba y hablaba con los ojos exaltados cuando le tocó hablar. Creo que estaba vinculado el tema, si no recuerdo mal, a la ley presupuestal. Bueno, ese es el Uruguay del conventillo que tenemos que no atiende la política real. Seguimos, quédate ahí, vamos a una pausa y luego conversamos. No, viene la nota vinculada a Agustín Laje, en mi percepción de otro pensador, de un liberal, que creo yo es el referente más grande del pensamiento liberal librando esta batalla cultural desde nuestro continente, el argentino Agustín Laje. Quédate ahí.